Hoy les traigo la receta de un queso clásico que estoy seguro que a todos les va a encantar, y se trata del queso Pecorino Romano, que es un queso duro de origen italiano, bastante salado y de sabor fuerte y picante, que tradicionalmente se hace con leche de oveja. Yo soy Dietrich Truxes, el doctor quesero, y esta es mi sección Cheese O'Clock. Hola amigos, quiero darles la bienvenida a otro de mis videos y los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos y así puedan seguir aprendiendo mucho más sobre este mundo tan maravilloso de los quesos artesanales. El queso pecorino, además de hacerse con leche de oveja, hoy día también se fabrica con leche de vaca y de cabra y con mezclas de esas leches, pero originalmente era solo con leche de oveja. De hecho, su nombre viene de la palabra pecora, que significa en italiano oveja. El pecorino romano es uno de los quesos italianos más populares y se utiliza mucho en la cocina italiana, en especial en salsas, para gratinar comida, y es un complemento fantástico para un buen plato de pastas. El pecorino romano, como su nombre lo indica, se produjo por primera vez en Roma hace más de 2000 años y es un queso con el que se deleitaban los antiguos romanos en los palacios y banquetes, y gracias a que puede conservarse por mucho tiempo, se convirtió en uno de los alimentos básicos de las legiones romanas durante las expediciones largas de la guerra. Así que era parte fundamental de la dieta de los soldados porque, además de conservarse bien por mucho tiempo, lograba cubrirlos con todas las necesidades nutricionales diarias gracias a su alto contenido en grasas, proteínas y sales minerales. Y bueno, desde entonces este queso se sigue fabricando y hoy día se fabrica en el sur de Italia, específicamente en la ciudad de Cerdeña. En cuanto a la maduración de este queso, esta puede variar. Si se lo madura entre 5 y 8 meses, se lo puede usar como queso de mesa, pero una maduración más larga, generalmente de más de un año, produce un queso más picante y más fuerte y que sirve para rallar. Y ya que sabemos de dónde viene este queso y para qué sirve, pasemos ahora al paso a paso. El queso pecorino que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer con una mezcla de leche pasteurizada de oveja y de vaca, y le vamos a añadir un poquito de lipasa para darle un sabor más fuerte. Entonces, los ingredientes que necesitarán son 5 litros de leche completa pasteurizada de oveja. Les comento que la leche de oveja es homogeneizada de manera natural. También van a necesitar 10 litros de leche completa pasteurizada de vaca homogeneizada con un porcentaje de grasa de entre el 1 o el 2%. Un paquete de cultivo termofílico, 10 mililitros de cloruro de calcio al 30%, cuajo líquido o en polvo según las especificaciones del fabricante, disuelto en un cuarto de taza de agua sin cloro, salmuera al 22%, 4 cucharadas de aceite de oliva para la maduración, un cuarto de cucharadita de lipasa en polvo disuelta en un cuarto de taza de agua fría y dejada en reposo por 30 minutos. Si no tienen lipasa, pero igual quieren lograr un queso más fuerte, pueden utilizar también mitad leche de vaca de baja grasa y mitad de leche de cabra, pero eso es opcional. El equipo que van a necesitar es el siguiente: una olla grande de unos 15 a 20 litros de capacidad, un cuchillo de cuajada o una lira para quesos, un batidor de acero inoxidable tipo bola, un molde para quesos de unos 3 kilos de capacidad, una gasa para quesos y un contenedor grande para la salmuera. Paso número 1, calentamiento de la leche y adición del cloruro de calcio. En una olla grande calienta la leche a 88 grados Fahrenheit o 31 grados centígrados, y cuando haya llegado a esa temperatura agrega el cloruro de calcio. Como les dije anteriormente, este queso es hecho inicialmente con leche de oveja, que es naturalmente homogeneizada, y es por eso que debemos usar cloruro de calcio para obtener una cuajada más fuerte. Cuando midas la temperatura, asegúrate de que el termómetro esté en sus 2/3 partes
dentro del cuerpo de la leche y asegúrate también de calibrar el termómetro antes de usarlo para obtener una medida confiable. Calibra tu termómetro por lo menos una vez al mes antes de usarlo. Paso número 2, adición de los cultivos lácticos y la lipasa. Ya alcanzada la temperatura, agrega el cultivo termofílico según las especificaciones del fabricante y déjalo que se hidrate por 5 minutos. Ya hidratado, mezcla todo bien para permitir que el cultivo se distribuya equitativamente en la leche y luego agrega la lipasa diluida y mezcla todo por 1 minuto para que se integre bien. Ya añadido todo, tapa la olla y deja reposar por 60 minutos para que la leche se madure. Paso número 3, adición del rennet o cuajo. Ya pasados los 60 minutos, verifica que la temperatura esté en 31 grados Celsius y agrega el cuajo o rennet diluido en agua sin cloro. Ya añadido el rennet, mezcla todo por 1 minuto máximo y luego deja reposar todo por 1 hora para que la leche se cuaje. Paso número 4, corte de la cuajada. Ya cuajada la leche, mete el dedo o un cuchillo dentro de la cuajada y si este tiene la consistencia de un manjar blanco, un pudín o un yogur, córtala en cubos de 1 centímetro y déjala reposar por 5 minutos para que empiece a liberar suero. Luego, usando el batidor de acero inoxidable tipo bola, sigue cortando la cuajada hasta que llegues a obtener unos granos de cuajada de aproximadamente medio centímetro. Si deseas ver cómo cortar la cuajada, mira mi video de corte de cuajada en el link que te pongo aquí arriba. Ya cortada la cuajada, déjala que repose por unos 5 minutos más para que siga liberando suero. Recuerda que el queso pecorino es un queso duro, así que la cuajada debe liberar suero para que al prensarlo llegue a esa consistencia. Paso número 5, cocinado o escaldado de la cuajada. Ya cortada la cuajada, caliéntala nuevamente a fuego lento hasta que llegue a 116 grados Fahrenheit o 47 Celsius. La velocidad de calentamiento debe ser de aproximadamente 1 grado centígrado cada 3 minutos, es decir, que llevar la cuajada de 31 a 47 grados Celsius te va a tomar aproximadamente unos 45 minutos. Como nota al margen, te recuerdo que estamos utilizando un cultivo termofílico, por lo que hay que alcanzar temperaturas bien altas, pero no podemos hacerlo de golpe. En este paso debes revolver cada 10 minutos durante aproximadamente 1 minuto para evitar que la cuajada se vuelva a unir nuevamente. Lo que estamos buscando con esto es que la cuajada se vaya compactando para que llegue a grano de arroz y ya alcanzar la temperatura de 45 grados Celsius, deja reposar la cuajada por unos 30 minutos más o hasta que ésta se haya depositado en el fondo del vat o de tu olla y se haya vuelto lo suficientemente firme como para mantener su forma al momento del prensado. En esta etapa, el pH debe llegar aproximadamente a 6,5. Paso número 6, desuerado. Alcanzado el valor de pH, drena todo el suero hasta llegar a nivel de cuajada. Si quieres, puedes poner una olla debajo del colador para guardar el suero y utilizarlo para otras recetas. Por ejemplo, puedes usar el suero para preparar ricota o puedes usarlo para preparar pan. Así que arriba les dejo el link de mi video con la receta de cómo preparar una deliciosa ricota con el suero desechado. Paso número 7, enmoldado y prensado. Para enmoldar, simplemente coloca la cuajada en un molde previamente vestido con una gasa para quesos y llénalo hasta el tope. Ahora te toca prensarlo. Para prensar el queso, mételo en la prensa y aplícale 8 kilos por 15 minutos. Pasado ese tiempo, retira el queso del molde y sácale con cuidado la gasa y dale la vuelta y vuélvelo a meter en el molde previamente vestido con la gasa para quesos y vuélvelo a prensar aplicando esta vez 18 kilogramos y déjalo prensado por 1 hora. Pasada la hora, repite el proceso anterior, es decir, saca el queso del molde, voltéalo y vuélvelo a prensar, pero esta vez con un peso de 24 kilos por 2 horas. Pasadas las 2 horas y para finalizar, dale la vuelta al queso una vez más y prénsalo esta vez con 32 kilogramos de peso por 12 horas. La idea es ir incrementando el peso poco a poco para que la cuajada vaya botando suero y el queso se haga más compacto. Paso número 8, salado y maduración. Ya prensado el queso, sácalo de la prensa y mételo en salmuera al 22% para que se sale. El tiempo de salado será de unas 16 horas y pasado ese tiempo, saca el queso de la salmuera y déjalo que se seque por una semana o hasta que esté seco al tacto.
Y ya estamos listos para madurar nuestro queso. Este queso requiere de una maduración a 55 grados Fahrenheit, es decir, 13 grados centígrados, y un 85% de humedad relativa. Y ahí deberá permanecer por 2 meses. Dale la vuelta con frecuencia y quita cualquier hongo que pueda aparecer con un paño mojado con vinagre o agua con sal. Si deseas ver cómo quitar los hongos al queso cuando es atacado, mira mi video en el link que te pongo aquí arriba. Luego de 2 meses, frota ligeramente el queso con aceite de oliva para evitar que la corteza y el queso se sequen demasiado. Después sigue madurando de entre 3 y 12 meses más dependiendo qué tan fuerte te guste el queso. Puedes dejarlo más tiempo si deseas un pecorino picante y de bastante sabor, pero esa será tu decisión. Yo en mi caso le voy a dar 18 meses o más porque quiero un pecorino bien fuerte. Y listo, ya está. Un increíble queso pecorino listo para disfrutar. Esta receta rinde aproximadamente 2 kilogramos de queso, así que pueden darse un banquete con este queso si se lo proponen. El pecorino picante, por tener un sabor fuerte, pueden maridarlo con Shiraz o un Malbec argentino. Les garantizo que esa combinación es especial. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Y si les gustó el video, denle like al video y compártanlo con sus amigos. Realmente los invito a preparar este queso en sus casas porque, como habrán visto, no es tan difícil de hacer. Toma tiempo la maduración, pero no es nada que no puedan hacer ustedes en sus hogares. Aquí en la descripción les dejo el link de donde conseguir los cultivos y el kit para hacer este queso. Por último, si desean ir más profundo en el mundo de los quesos artesanales, los invito a tomar mi curso de queso artesanal para principiantes siguiendo el link que les pongo aquí arriba. Y recuerden que una vida sin quesos es como un romance sin besos. Y no me refiero a Jeff Bezos, sino a este tipo de besos. Los veo en el próximo video.